Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, aquí a la casa del Señor, a quienes están aquí presentes y a quienes nos ven a través de la tecnología del Internet y las redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos. Les pido, hermanos, que por favor abran su Biblia y que leamos un pasaje de Malaquías. Vamos a leer Malaquías en el capítulo 3, 13 al 18. ¿Ya, hermanos? Malaquías capítulo 3, del 13 al 18. La palabra del Señor dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve y el que no le sirve. Amén. Hermanos, este es el primer sermón que vamos a estudiar aquí de este capítulo. Hay otros dos más, pero en esta ocasión estudiaremos este sermón que inicia con una pregunta, hermanos. ¿Por qué debemos confiar en Dios? ¿Ustedes, hermanos, habían hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué debemos confiar en Dios? Pues, hermanos, voy a tratar de responder esta pregunta y, sobre todo, voy a tratar de dar respuestas para demostrar, hermanos, que los cristianos tenemos que confiar en Dios porque la palabra de Dios es verdad. Les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y oremos. Adorable y bendito Padre, gracias, Señor, porque en esta ocasión nos traes aquí a tu casa, Padre, porque siempre estás con nosotros, porque en ningún momento, Señor, nos has abandonado. Señor, en esta ocasión pedimos tu dirección, Padre, para que solamente sea tu palabra la que sea dicha en este lugar y ninguna otra cosa más que aquello que tú quieres, Padre, que hoy se diga. Señor, también te pido que abras los ojos a mis hermanos aquí presentes para que ellos puedan tener un entendimiento profundo en tu palabra, que podamos aplicar lo que hoy tratas de decirnos en nuestras vidas, Padre, y que vivamos una ferviente vida en armonía contigo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, entonces, cuando a Blas Pascal le preguntaron
si Dios existe o no existe, él contestó de la siguiente manera. Primero, él propuso 4 escenarios. En el primer escenario dice: ¿crees en Dios? Si existe, entonces irás al cielo. Ese es el primer escenario. Segundo escenario: ¿crees en Dios? Si no existe, pues no pasa nada. Simple y sencillamente no habrá premios. En el tercer escenario: ¿no crees en Dios? Si no existe, pues tampoco habrá premios, hermanos. No pasa nada. Pero vea usted, hermano, el cuarto escenario según el análisis que hace Blas Pascal. En el cuarto escenario dice: ¿no crees en Dios? Si existe, no irás al cielo. Vea el punto. Quien no cree en Dios, si Dios existe, sabemos que existe. Entonces, quien no cree en Dios, hermano, no va a ir al cielo. Es decir, esta pregunta se reduce al debate sobre un simple interés, y lo razonable es creer que Dios existe. No se pierde nada y todos salimos ganando. Si realmente existe Dios, vamos a tener un gran premio allá en el cielo. Pero por otro lado, aquellos que han pensado que Dios no existe, van a ir al infierno, hermanos. Irán al infierno porque ellos mismos están negando la existencia de Dios, aun cuando Dios se revela cada día en nuestras vidas. En tiempos de Blas Pascal, hacer este tipo de preguntas seguramente a él le hizo ver como ignorante o débil. Veamos que Blas Pascal no era un ignorante ni un débil, fue un gran sabio en su momento, hábil para las matemáticas. Pero él afirmó en su razonamiento que Dios existe. Nosotros también decimos: Dios existe. Quizás muchos que oigan de nosotros afirmar que Dios existe, nos pudieran ver también como débiles, como ignorantes. Pero nosotros, hermanos, sabemos que no es ninguna pérdida de tiempo el hecho de dedicar nuestra vida completa a nuestro Dios, porque Dios vive en nosotros, porque Dios tiene un gran premio para nosotros. Ahora, viene otra pregunta, hermano. ¿De qué sirve servir a Dios? Esta es una pregunta que algunos judíos en los tiempos del profeta Malaquías, del pasaje que acabamos de leer, ellos se hacían esta pregunta: ¿de qué sirve servir a Dios? Antes de avanzar, hermanos, veamos lo que estaba pasando en los tiempos de Malaquías. Veamos que el pueblo de Israel venía regresando del cautiverio. Ellos tenían muy altas expectativas de que ahora sí iban a cumplir la ley que les mandaba el Señor. Ellos querían cumplir esa ley, pero realmente a cumplirla a su manera, no a la manera como se les estaba indicando, hermano.
Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Fue escrito en Jerusalén, allá por el año 450 al año 400 antes de Cristo. Entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hay un gran silencio en que nuestro Dios no habla hasta que viene el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Malaquías está hablando con un pueblo que viene del cautiverio y le está diciendo que no se va a cumplir las profecías mientras ellos no apliquen la ley de Dios como le es mandado. Malaquías está confrontando al pueblo, porque el pueblo está diciendo que ama a Dios, pero lo ama a su manera. Malaquías sabía que este pueblo en realidad no estaba amando de corazón, sabía que se habían desviado, por eso es que le llevaba el mensaje. La consecuencia de este mal comportamiento de los judíos era que seguían en un estado de pobreza y de miseria. Y ellos reclamaban a Dios, estos judíos reclamaban de muchas maneras a nuestro Dios, en la manera como confrontaban al profeta Malaquías. El libro de Malaquías comienza con 6 disputas. Tiene 6 disputas en las que el pueblo cuestiona a Dios. El pueblo está en desacuerdo con lo que Dios está haciendo, por la manera en cómo los está dirigiendo. Vemos que este pueblo está queriendo hacer las cosas a su manera. La Biblia dice que son 6 ocasiones en que Dios confronta a su pueblo. En esta ocasión solamente nos enfocaremos a capítulo de Malaquías 3, del 13 al 18, porque me son de gran bendición estos versículos para animar a los hermanos a que confiemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Solo piense, hermano, ¿cómo siente usted cuando llega a saber que su mejor amigo o su mejor amiga anda hablando mal de usted? Pues miren, María, una mujer de 30 años, comentó su experiencia de esta manera. Ella dice, un día me enteré que una amiga andaba diciendo cosas de mí, que yo era una egoísta, a quien no le importaba nada ni nadie. Me dolió tanto. Escucha la expresión, hermanos, escucha la expresión, me dolió tanto. Entonces, hermanos, sin duda, a Dios le duele muchísimo más que nosotros hablemos mal de Él, que desconfiemos de Él, que fingamos ser creyentes y que realmente no seamos verdaderos creyentes. Porque Él es Dios, Él es nuestro Padre y somos sus hijos, y nosotros no debemos darle espalda a nuestro Dios en ningún momento, como lo estaba haciendo el pueblo de
en los tiempos de Malaquías. En los tiempos de Malaquías, hermanos, las personas se afanaban de que realmente hacían lo que Dios les decía, que en realidad llevaban una vida piadosa, pero no era cierto, hermano. Hacían las cosas donde ellos esperaban que otros lo vieran para hacer las cosas para ellos mismos. El Evangelio de Lucas nos habla de un caso muy similar a este que estamos viendo con los judíos. Veamos qué dice el Evangelio de Lucas del capítulo 18, versículos 10 y 13. Lucas capítulo 28, capítulo 18. Capítulo 18, 10 y 13. La palabra del Señor dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Entonces, aquí vemos, hermanos, que este fariseo tenía un comportamiento idólatra hacia sí mismo, igual como los judíos en los tiempos de Malaquías. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que cuidar un comportamiento como este, no caer en este tipo de comportamiento. Realmente ser sinceros, porque toda nuestra adoración es al Dios único, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nadie. Pero estos judíos seguían en esos tiempos de Malaquías afrentándose contra Dios. Por eso es que Dios los confronta y les dice: ustedes hablan mal de mí. Pero hermanos, vean que esta manera de decirles: ustedes hablan mal de mí, no es nuevo. Ya el profeta Isaías lo había comentado, había profetizado en su momento al pueblo de que hablaban mal de nuestro Dios y que eso iba a traer consecuencias. Y efectivamente fueron al cautiverio, ¿verdad, hermanos? Fueron al cautiverio. El profeta Isaías, perdón, en Isaías 1, del 2 al 5, dice: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce.
mi pueblo no tiene entendimiento. Y la consecuencia, hermano, fue ir al cautiverio de Babilonia. El problema es que cuando regresan, después de esta experiencia de cautiverio, no han cambiado. Siguen haciendo las cosas de la misma manera. ¿Qué decían, hermano? Lo vimos en el texto, en el pasaje que vimos de Malaquías, en el versículo 14. Ellos decían, no vale la pena servir a Dios. ¿Cómo ven? Ellos pensaban que adoraban, insisto, a su manera. De hecho, ya se habían apartado, tenía mucho tiempo de la adoración verdadera. Ahora, como andaban lejos de Dios, encontraban fallas. Así como, no sé si en su casa usted tiene algún hijo de 18 años, cuando son chiquitos aman mucho al padre, pero cuando son mayores ya quieren libertades, ya quieren confrontar al padre. Pues así, hermanos, así en ese plan estaban estos judíos. Inclusive el profeta Jeremías en el capítulo 18, versículo 12. Ahí nos comenta que los judíos dijeron, en vano, dice, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Vea, hermano, qué necedad, qué rebeldía. Y no ante cualquier persona, sino ante nuestro Dios. Y seguían diciendo, no vale la pena obedecer sus mandamientos. ¿A qué mandamientos se estaban refiriendo? A los mandamientos que se habían dado en los tiempos de Moisés. En Éxodo 20, versículos 3 al 4, dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. Pero los judíos de ese tiempo no cumplían esto. Ahora, en nuestra sociedad, hermanos, qué lejos estamos de los judíos de los tiempos de Malaquías. Los judíos de ese tiempo practicaban divorcios, robaban los diezmos, se casaban con personas paganas cuando se les había dicho que no lo hicieran. Pero ahora, ¿cómo aplica esto a nuestras vidas? Hermanos, nuestra generación, nuestra cultura está repleta también de ídolos. Sí, hermanos, como el dinero, la fama, el sexo, el poder, los éxitos y todo aquello que desea nuestro corazón. Muchas personas tienden a irse por ese lado, tienden a ignorar lo que el Señor nos ha mandado. Y todavía, lo peor, hermanos, ellos, los judíos, en su momento, todavía decían, es que los malvados les va bien, hacen iniquidades, y Dios no hace nada. Y pues, similar, las personas ahora piensan que venir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Y por eso es que dicen, pues, qué
tiene que vaya a la iglesia si allá viven mejor? Los que son malos, a ellos les va mejor que a nosotros. Pero no se preocupe, hermano, si escucha usted este tipo de pensamiento, porque el mismo profeta Jeremías, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo disfrute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan mal delante de ti? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos, de sus corazones. Veamos, hermanos, que este pueblo está encaprichado y está juzgando a Dios. Pero la palabra de Dios dice que la gracia común, la gracia de Dios es para todos. Eso quiere decir que los malos no progresan porque Dios sea bueno con ellos, ni los cristianos buenos viven mal porque Dios sea injusto, sino que todos, hermanos, todos estamos bajo un plan perfecto de Dios. Y vean lo que dice aquí la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3. Pues su divino poder, dice, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su excelencia. Vea, entonces, hermanos, que así es como Dios a cada quien le da lo necesario, pero a sus hijos verdaderos les da algo único. Les da el poder de entendimiento, el poder de perseverancia, cosa que no se lo da a todos, a lo que Él quiere. Hasta aquí, hermanos, vamos poniendo las bases para responder a la pregunta: ¿por qué los cristianos deben confiar en la palabra de Dios? Y lo que sigue es clave para responder esta pregunta. Vea que ante los cuestionamientos de Dios hay un pueblo que responde. ¿De qué manera responde este pueblo? Vean que en el versículo 16 de este pasaje de Malaquías que estamos analizando, dice que cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo. Ese énfasis: los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo. Ellos hablaron entre sí. Vean que no todos escucharon, sino algunos fueron los que escucharon, fueron pocos los que escucharon y se hablaron entre ellos, hablaron entre sí, es decir, se
animaron unos con otros, compartieron la palabra de Dios entre ellos, se fortalecieron espiritualmente, oraron y se apegaron a Dios. Pero solamente este grupo que tuvo ese poder de escuchar. Vea lo que dice aquí el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, hermanos, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, hermanos, no hay que desanimarnos, porque a veces vemos que somos pocos los que estamos en la iglesia. No hay que desanimarnos, hay que seguir llevando el evangelio a las personas, porque el Señor sabe quiénes van a ser salvos, a quiénes les va a acercar el mensaje y a quiénes se los va a negar. Vea, hermanos, que en el versículo 16 al 18 nos dice la palabra del Señor que Dios se dio cuenta y prestó atención. Prestó atención a esa persona que escucharon. Cuando el Señor los confrontó, volvieron en arrepentimiento. Dice el Salmo 34:15 que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. A esto se refiere Malaquías cuando dice, mandó que se anotara en un libro sus nombres. ¿De quiénes, hermanos? De los que se arrepintieron, los que escucharon la palabra del Señor, los que se mantuvieron firmes, los que perseveraron. Y el hecho de que hayan anotado sus nombres, hermanos, quiere decir que Dios no es como habían dicho los judíos en su momento, no está sordo. No es que no escuche, sino que Dios está presente. Nos escucha todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Por lo que entonces nosotros nunca debemos de dudar de su palabra, debemos mantenernos siempre firmes. ¿Por qué? Porque dice el Señor en el versículo 17 de este pasaje, será mi especial tesoro. ¿Quiénes, hermanos? Los que se arrepintieron, los que escucharon la palabra del Señor y los que la llevaron a la práctica. A estos se refiere la palabra como un pueblo especial. Especial tesoro. ¿Pero qué entendemos por especial tesoro? Hermanos, yo conocí una persona que tenía muchas joyas y las amaba, las cuidaba y pasaba tiempo con ellas. Cuando no había nadie en la casa, ella ocupaba el espacio para irse a su cuarto, tenía sus joyas y una a una las admiraba. Igual nosotros, hermanos, cuando nos arrepentimos, cuando escuchamos la palabra del Señor, somos especial tesoro para el Señor. Él tiene conocimiento de nosotros, de todo lo que nos hace falta, de todo lo que sufrimos. Él no ignora. Él está al pendiente de nosotros porque somos especial tesoro para Dios.
Y esto lo confirma el apóstol Pedro, en primera de Pedro 2, versículo 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, hermano. No queda duda entonces, no tengamos duda de que nosotros estamos en los pensamientos de Dios. Dios no nos olvida como algunos pudieran pensar que a los del mundo les va bien. Eso no es cierto. Que a nosotros nos va mal, no. A nosotros como cristianos nos va bien porque vivimos en la palabra del Señor. El reino venidero será excelencia. Y nosotros ya estamos experimentando la obra del Señor en nuestras vidas porque Él llena nuestro corazón y nos hace sentirnos bien, hermanos. Pero las cosas no quedan ahí. El Señor dice que en su momento habrá diferencia entre el bueno y el malo, entre el que le sirve y el que no le sirve. Esto lo está diciendo, reafirmando fuertemente el versículo 18 de este capítulo 3 de Malaquías. Este versículo está dirigido a los incrédulos como una manera de advertencia. Es como si el Señor dijera que los pecadores y sus pecados no quedarán impunes, hermano, no quedarán impunes. Entonces, nosotros tengamos fe, mantengámonos firmes, adorando a nuestro Señor. Porque cuando el Señor haga juicio, mostrará que no olvida nada, que no olvida al que le sirve, hermano. Tenga bien claro eso. Ya para concluir, hermanos, vamos a leer Lucas 16, del 19 al 25. La palabra de nuestro Dios dice, es una anécdota, hermanos. La anécdota, seguramente usted la conoce bien, la de rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refleje mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes
en tu vida. Y Lázaro también mal, pero ahora este es consolado aquí y tú qué, hermanos, atormentado, dice la palabra. Amén. Porque está diciendo que todos vamos a tener juicio en algún momento. Hay quienes ahorita gozan, pero después van a sufrir. Las cosas se revierten. Y los cristianos que ahora dicen que sufren, van a gozar, porque el Señor así lo ha dicho. Entonces, hermanos, con esto ya podemos concluir que nosotros debemos de confiar en la palabra del Señor. Nunca debemos de apartarnos de ella. Mantengámonos firmes, hermanos. Apoyémonos, animémonos en la fe unos con otros. Tengamos presentes que Dios está con nosotros y que Él hará juicio en algún momento, hermano. Confiemos en Dios en todo momento, porque la palabra de Dios es verdad. Les invito a que se pongan de pie y hagamos una oración final. Dios Padre bendito, gracias Señor porque hoy nos has recordado, Padre, de que tú estás en control de todas las cosas, que no ignoras nada y que en algún momento, Señor, cuando tú así lo decidas, nos darás el galardón precioso porque habremos resistido hasta el final, Padre, confiando en tu palabra. Bendito eres, Señor, y grande es tu misericordia para con todos nosotros, porque tú has puesto en nuestros corazones el buscarte, el amarte, el alabarte. Esta bendición no es cosa nuestra, sino del Espíritu, Padre, de tu obra, porque tú eres un Dios grande, poderoso, un Dios de verdad, un Dios de palabra, un Dios de justicia y un Dios de amor. Alabado seas por siempre, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.